Damos la bienvenida al director del Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y Protección de Datos Personales del ITEI Jalisco, Manuel Rojas Munguía. Antes de cederle el uso de la voz, me permitiré leer una breve semblanza de su trayectoria profesional. Manuel Rojas Munguía es licenciado en Sistemas de Información y maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con diplomados nacionales y diversos cursos, talleres y seminarios en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, gobierno abierto, derechos humanos, inclusión, gestión documental, archivos, entre otros. Cuenta con una acreditación como persona facilitadora del derecho de acceso a la información del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información, Plan DAI, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Está acreditado como instructor formado ante el INAI. Actualmente, como ya comentamos, es el director del CECIP, del ITEI Jalisco, desde 2017, presidente de la Junta Académica del CECIP, miembro del Comité Dictaminador de la revista Caja de Cristal, que es una publicación del ITEI, y el enlace institucional del ITEI ante el Sistema Nacional de Transparencia en la Red Nacional por una Cultura de la Transparencia y de los programas nacionales PROTAI. Sin más preámbulos, cedo el uso de la voz al director Manuel Rojas Munguía. Adelante. Muchas gracias, Eli. Buenas tardes. No, todavía. Justo, buenas tardes a todas y a todos. Agradezco mucho la bienvenida y el estar aquí el día de hoy, que están dejando un poco sus labores para atender esta convocatoria. Entiendo que la mayoría ya laboraba aquí, o estoy equivocado. ¿Son nuevos todos? ¿Todos se van entrando? Perfecto, ya puedo decirles cualquier cosa y me la van a creer. No se crean. Vamos a empezar. El día de hoy la idea que tengo yo de platicarles es más que una capacitación formal, es una inducción de todos los temas que vemos en el ITEI y que son completamente del interés de cualquier servidor o servidora pública de todos los ayuntamientos. Hay que entender primero que para aquellas personas que no tenían experiencia en el servicio público es importante saberlo, y también para los que ya tienen experiencia es importante reforzar el hecho de que independientemente de que el día 1 de octubre iniciamos una labor con tal o cual nombramiento, que puede ser operativo, que puede ser directivo en general, independientemente de la disciplina que vayamos a ejercer en este municipio, ya sea de finanzas, de recursos humanos, de administración, de obra, de cualquiera, aunado a esas atribuciones que hemos firmado en nuestro contrato, se vienen un montón de obligaciones por simplemente por el hecho de ser servidor o servidora pública. Me refiero a la que hoy platicaremos en el caso que toca al ITEI, entre ellas la transparencia, el acceso a la información pública, la protección de datos personales, los archivos y la gestión documental, el gobierno abierto, sistemas anticorrupción. Entonces son un montón de temas que por cada uno necesitaríamos, por supuesto, semanas para poder tratarlo. Sin embargo, hoy voy a hablarles un poco de las principales obligaciones que tenemos en cada uno de estos temas, y que para ustedes vayan como dimensionando la responsabilidad que están adquiriendo, además del puesto que acaban de firmar como técnico, como especialista, como directivo, como coordinador, coordinadora. Entonces, cualquier duda que tengan, por supuesto, estoy aquí a sus órdenes, y de antemano les comento que en el ITEI, el área que tengo la fortuna de dirigir es el Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y Protección de Datos Personales, que es el área de capacitación, y que además más adelante les explicaré todo lo que hacemos en esta área, pero de entrada ponerme a sus órdenes ante cualquier duda, y al final les paso mis datos para que también puedan llamar al ITEI. Tenemos servicio de asesorías, entonces cualquier tema que tenga que ver con eso estamos a sus órdenes. Bien, les comentaba, vamos a hablar primero, les quiero explicar un poquito qué es el ITEI. El ITEI es un órgano, se llama órgano garante de derechos humanos. En este caso son dos derechos humanos: el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos personales, que son dos temas que bien podrían ser contrarios, pero nosotros tratamos de nivelar justamente
que se respete la privacidad y que se respete nuestro derecho a saber. En este sentido, somos un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, es decir, no dependemos ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial, somos constitucionalmente autónomos, por eso nosotros podemos emitir recomendaciones, sanciones a cualquier ente público del Estado de Jalisco, incluidos por supuesto los municipios. En este sentido, como pudieron observar ahorita en el Presidium, está integrado por un pleno que a su vez se integra por una presidenta y 2 comisionados ciudadanos y un secretario ejecutivo. Y a partir de ahí ya se vienen desagregado las direcciones. Obviamente, como cualquier estructura de un organismo público, pues hay administración, hay recursos humanos, hay planeación, hay vinculación, hay difusión y está el área de capacitación que coordino yo. Y el área de comunicación, por supuesto, que hoy también nos acompañan y nos apoyan en esto. ¿Qué funciones principales tiene el ITEI? Bueno, obviamente hay un buen listado de atribuciones, pero siempre recalcamos 3 principales, ¿no? La primera, por supuesto, es garantizar estos 2 derechos que les acabo de comentar, a la protección de datos y al acceso a la información. La segunda es promover la cultura de la transparencia y de la protección de datos personales, que es con este tipo de convenios, con las capacitaciones, con concursos, con difusión, con materiales didácticos. Entonces promovemos la cultura de la transparencia tanto a servidores públicos como a la sociedad civil. Entonces aquí nosotros a los servidores públicos les ayudamos a cumplir con la ley y a la sociedad civil les ayudamos a exigirle al gobierno, básicamente. Entonces capacitamos a ambos lados y eso hace que se forme una cultura de transparencia y de protección de datos personales. Y por supuesto proteger la información confidencial y la información reservada, que ahorita más o menos les voy a platicar de qué se trata cada una. Bien, el primer tema que quiero abordar con ustedes es que ustedes son un sujeto obligado para la ley. El ser un sujeto obligado quiere decir que poseen, generan o administran información pública y recursos públicos. Es por eso que todas ustedes y todos ustedes son servidores públicos. Y nos incluimos también nosotros como ITEI, somos un sujeto obligado. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Es que para acá solo oigo eco y las campanas, por eso no sé si se escucha bien alrededor. Los sujetos obligados para la ley, por obligación, en su artículo 25, tienen, entre otras cosas, la obligación de tener una unidad de transparencia, que es la que se encarga de todos los temas que les acabo de comentar. También debe tener un comité de transparencia y un reglamento de transparencia. Entonces, lo primero que hay que identificar en este municipio es estos 3 figuras principales para poder ejercer todas las temáticas que les estoy comentando. Dentro de toda esta temática, tanto de archivos, de protección de datos personales, de transparencia, de acceso a la información, la célula básica, digamos, es aquello que la ley denomina información pública. Que la información pública es todo aquello que genera este ayuntamiento. Y les quiero leer textualmente la definición de información pública que tiene la ley para que ustedes también dimensionen de qué se trata y cómo se debe tratar. Dice, la información pública es toda información que generen, posean, administran los sujetos obligados como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones, esto es muy importante, o en el cumplimiento de sus obligaciones, sin importar el origen, la utilización o el medio en el que se contenga o almacene, la cual está contenida en documentos, fotografías, grabaciones, soporte magnético, digital, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o cualquier elemento técnico existente o que surja en un futuro. Ahorita la tecnología avanza muy rápido y a lo mejor ahorita ya no tenemos fax y ya no existe esa tecnología, pero puede existir otra más nueva, entonces la ley ya cubre también lo que venga. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este momento yo, Manuel Rojas, al estar haciendo una función que tiene que ver con mis atribuciones como director del CECIP en un espacio público, estoy generando información pública. ¿Por qué? Porque está contenida en el video, está contenida en este audio que creo que se está grabando y además está contenida en fotografías, ¿no? Entonces, esta información puede ser sujeta de una solicitud de información. Todo lo que ustedes realicen en sus actividades debe ser documentado, siempre y cuando surja de sus atribuciones.
la documentación de toda la toma de decisiones. Y a partir de esta documentación de toda la toma de decisiones es que nosotros vamos generando archivos e información pública. Y a partir de esta información pública ya vienen las separaciones que a continuación les voy a mencionar. La ley habla de dos grandes separaciones de la información pública. Una es la información pública de libre acceso, que así la festejamos, y la segunda es la información pública protegida, ¿ok? Parece ahí un tanto paradójico que digan información pública protegida. Es pública porque es de todos, pero se protege porque también es mía cuando se trata de mis datos personales, ¿no? Entonces, la información pública de libre acceso también está dividida en 4 tipos. La primera, que es cuando hablamos de transparencia, es aquella que viene en el artículo 8 y en el artículo 15 en el caso de los municipios, y que es un catálogo de información que por obligación debe estar publicada en un portal de transparencia que debe tener este municipio. Entonces, si ustedes entran al portal de cualquier municipio, al portal del ITEI, debe de haber una sección que diga transparencia, artículo 8. Y en ese artículo 8 debe de estar la información de todo lo que hace esa institución en un catálogo que por obligación se tiene que reportar. ¿Qué encontramos ahí? Pues por supuesto la estructura orgánica, la nómina, los estados financieros, la obra pública, todo aquello que tenga que ver con las atribuciones, en este caso del municipio de Tamazula de Gordiano, debe estar contenida ahí. Y está clasificada, por supuesto, por temáticas. Entonces, esa es la información que la ley le llama fundamental, y en el caso de Tamazula es el artículo 8 y el artículo 15. Por otro lado está la información pública de libre acceso ordinaria, que es toda aquella que, si bien puede no estar en el catálogo, sí está dentro de nuestros archivos y es sujeta a que nos la pidan mediante una solicitud de información. ¿Okay? Ahorita hablamos de lo que es el derecho de acceso a la información, que tiene que ver justamente con que las personas, incluyendo ustedes, cuando dejan de ser servidores públicos, son ciudadanos, tienen el derecho humano de solicitar información a cualquier ente público del país. Y esto a través pues, de diversos instrumentos, entre ellos la Plataforma Nacional de Transparencia, que en este momento es lo que se está utilizando en todo el país, y pueden hacer solicitudes a cerca de 7,000, 8,000 sujetos obligados que existen en todo el país. Esa es la gran ventaja del derecho de acceso a una información, que es un derecho humano, y el ser un derecho humano, pues es un derecho humano para Manuel Rojas, para Olga Navarro o para cualquiera de ustedes, ¿no? En ese sentido, los otros 2 tipos de información pública de libre acceso es la proactiva y la focalizada, que esto es un poco jugar con la información que ya publicamos. Es decir, la proactiva es aquella información que puede estar dentro de nuestro catálogo de publicación, pero la organizamos de acuerdo a la importancia coyuntural que pueda tener. Por ejemplo, ahorita muchos organismos sacaron portales de transparencia exclusivos, de transparencia proactiva, que tienen que ver con la pandemia, por ejemplo. Entonces había la información de salud, las inversiones que están haciendo, las vacunas, todo es información pública, pero la clasifican de manera proactiva por la importancia del momento. Y por otro lado, la información focalizada, que eso cualquier portal de transparencia puede empezar a hacerla, que es como más para servirle a la sociedad, porque la clasifican por temáticas de interés. Entonces, información focalizada sobre obras, información focalizada sobre servicios públicos, y ahí ustedes extraen toda la información de su portal y la van clasificando de acuerdo al interés para que las personas puedan encontrarla más fácilmente. Bien, hasta aquí vamos con la parte de la información pública y la obligación de publicar información. Por otro lado tenemos la parte de la información protegida, que tiene que ver con dos grandes temas, una información que se llama reservada y otra que se llama confidencial. La información reservada tiene que ver con aspectos de la información que genera el ayuntamiento, pero que por su momento o por su importancia no puede ser publicada. Aquí normalmente, y la información común que se reserva tiene que ver con temas de seguridad. Es decir, aquella información que si yo la publico puede dañar a las personas, al Estado o la seguridad de la institución. Entonces, normalmente lo que se clasifica es muy poca información, pero más bien tiene que ver con temas de seguridad. Esa es la información reservada, la concerniente a la institución y que puede ser riesgosa su publicación.
Y por otro lado, la confidencial, que tiene que ver más con la cuestión privada, mis datos personales o con entes privados, aquellos contratos que tienen cláusulas de confidencialidad con empresas. Pero el tema más importante de la confidencial es la información que tiene que ver con los datos personales, que es el otro derecho humano que garantizamos en el ITEI. ¿Okay? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien. Les comentaba, toda la ciudadanía tiene derecho a preguntar, el derecho a saber, y lo puede hacer de distintas formas. Puede hacerlo entrando a la página del Ayuntamiento de Tamazula y encontrando la información que busca, o puede hacerlo solicitando una información aquí en la ventanilla de transparencia, con un formato que debe proporcionarle el ayuntamiento para que lo llene, y se tiene la obligación de darle respuesta en 8 días hábiles. ¿Qué sucede si hay ayuntamientos que les llaman opacos? Es decir, que no entregan información o que la ocultan o que la entregan parcialmente. El ciudadano no queda indefenso. La ciudadanía tiene una cuestión legal que se llama recurso de revisión. Si algún ente público niega información, la entrega incompleta o no la entrega, el ciudadano puede meter un recurso de revisión ante el ITEI, y aquí el ITEI activa, por supuesto, una maquinaria legal que tiene en la ley de transparencia, y de alguna forma revisa que lo que solicitó la persona y lo que entregó el ayuntamiento, si hay diferencias, entonces el ITEI invita al ayuntamiento a que conteste, ¿no? Si hay una primera negación del ayuntamiento, existen ya las medidas de apremio, que tienen que ver con la cuestión de una amonestación pública. Y la amonestación pública va directamente al funcionario o funcionaria que negó esa información. Si hay una segunda negativa de entregar esta información, viene una multa económica directamente al bolsillo de la servidora o del servidor público que negó la información. En caso de que haya una tercera, entonces ya viene un arresto administrativo hasta por 36 horas. Y esto, en el caso del ITEI, como les comenté al principio, al ser un órgano autónomo, puede, en el caso de que existiera alguna vez un caso de este tipo, puede, y que ya existió de hecho, puede meter en el arresto administrativo a algún alcalde. Ya van aproximadamente, si mal no recuerdo, 12 alcaldes que han recibido un arresto por parte, o una orden de arresto por parte del ITEI. Pero además de la orden de arresto, se le exige que entregue la información, y en caso de que no lo haga, va aparejado con una denuncia ante la Fiscalía, porque en Jalisco hay delitos que tienen que ver en materia de acceso a la información y que pueden ser ahí hasta 5 años de prisión, y ahí el ITEI ya no tiene nada que ver, sino la defensa de la persona contra la Fiscalía. Así, a grandes rasgos, es la magnitud de la importancia de esto por ser un par de derechos humanos, ¿no? Bien, otro medio de defensa que tiene el ciudadano ante este derecho humano es otro que se llama recurso de transparencia, que esto tiene que ver cuando no encuentro yo la información que debe estar por obligación publicada en el portal del Ayuntamiento de Tamazula. Si yo entro al Ayuntamiento de Tamazula en este momento y no encuentro algo que debería por ley estar publicado, puedo acudir ante el ITEI y presentar un recurso de transparencia por falta de publicación. Y se activa el mismo mecanismo. Se le invita a publicar en los próximos 10 días, si se niega amonestación pública, si se niega arresto y si se niega multa. El mismo procedimiento. Y esos son los medios de defensa que tiene la ciudadanía, y es el medio que el ITEI tiene para garantizar estos derechos, por ser derechos humanos. Cerca de, la máxima son 120,000 pesos y puede empezar desde 8,000 pesos. Todo dependiendo de la magnitud, de la gravedad de la omisión, digamos, en este caso. Y bueno, las infracciones que se pueden cometer, además de, en términos llanos, no hacerle caso al ITEI cuando ordena algo, existen infracciones también, que esas infracciones tienen que ver con el manejo diario que le damos a la información. O sea, aparte de negar la información, destruirla, ocultarla, maltratarla, alterarla, todos estos tienen que ver con infracciones y que también tienen el mismo tratamiento con respecto a las medidas de apremio. No se asusten, no pasa nada. Bien, hasta aquí a grandes rasgos lo que tiene que ver con la transparencia y el acceso a la información. ¿Hay alguna duda? ¿No? Muy bien.
Vamos por la contraparte, que es los datos personales, la protección de datos personales. Un dato personal se considera aquel dato que te puede identificar o hacer identificable. ¿Okay? En este caso, a mí me identifica que me están viendo y mi voz y esta cosita que dice aquí que son Manuel Rojas. Entonces aquí tengo 3 datos personales, ¿no? Mi imagen, mi voz y mi nombre. Entonces ya con esto me identifica y soy identificable como Manuel Rojas. Entonces existen una serie de clasificación de los datos personales y que todos, por supuesto, lo opuesto, que casi caen en este municipio. Hay datos identificativos, como puedo decir mi nombre, mi edad, mi sexo, etcétera, ¿no? Y hay datos patrimoniales, hay datos de procedimientos administrativos, hay datos académicos, hay datos laborales, hay datos de tránsito y movimientos migratorios, datos ideológicos, qué religión profeso, por qué partido voto, datos de origen étnico, de dónde soy, de qué región, y datos, por supuesto, de salud, que son un poco ya más sensibles. Todos estos datos, si se ponen a analizarlos con un poquito de calma, se darán cuenta que en todas las áreas de este ayuntamiento tenemos datos personales. Por lo menos tenemos los datos de cada uno de ustedes en el área de recursos humanos. Tenemos datos de los proveedores, tenemos datos de la gente que viene a la ventanilla y se registra o que hace un trámite, nos entrega información muy sensible. Entonces, toda la administración pública cuenta con datos personales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con datos personales? La ley de protección de datos personales, que es otra ley distinta a la de transparencia, habla de unos deberes. En el caso de la ley de transparencia hablamos de obligaciones de sujetos obligados, en el caso de la ley de protección de datos hablamos de deberes de los responsables de los datos personales. La figura de responsable es aquella que recaba los datos personales, que en este caso es el ayuntamiento. La figura de titular de datos personales es cada uno de nosotras. ¿Okay? Yo soy titular de mis datos y yo soy la única persona que puede decidir sobre mis datos. Si yo te entrego un dato ayuntamiento para hacer un trámite, no quiere decir que ahora esos datos sean tuyos. Tú vas a gestionar esos datos para hacer lo que tengas que hacer de acuerdo a tu atribución, pero el dato sigue siendo mío y yo puedo hacer con ellos lo que yo quiera, no el encargado en este caso. Entonces dice la ley, hablando de deberes, el responsable deberá establecer y mantener medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de datos personales que permitan protegerlos contra el daño, pérdida, alteración, destrucción, acceso o tratamiento no autorizado. Es decir, hay una serie de principios que vienen en la ley que no me voy a entretener en eso, pero entre ellos está el principio de, si yo voy a recabar datos, voy a recabar los datos que son específicamente para aquel o cual trámite o atribución que se requieren. ¿Y qué voy a hacer con esos datos? Exclusivamente lo que marca el trámite o atribución que se requiere. Si altero o si paso, se me hace fácil de recursos humanos pasarle los datos al de infraestructura, si no hay un trámite de por medio, eso ya es una alteración en el flujo de los datos personales. Todas estas cosas, al igual que en la materia de transparencia, son cuestiones que no se tienen que hacer y que pueden ser penadas si alguna persona accede a estos derechos y se queja del tratamiento que se le está dando a sus datos personales. Esto también a lo mejor les brinca de repente en el aspecto privado con las llamadas telefónicas de los bancos, con las llamadas de las telefónicas, etcétera. Nosotros como ITEI no vemos el sector privado. Si ustedes como personas tienen algún asunto que tenga que ver con la vulneración de sus datos personales con el sector privado, tienen que acudir ante el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, porque ahí hay otra tercera ley que tiene que ver con protección de datos personales en posesión de particulares, que ahí es donde uno se puede quejar de los bancos y de las telefónicas y de las tiendas de autoservicio que de repente entre ellos se pasan los datos. Bien, otras cuestiones que como deber debe tener el ayuntamiento y todos los sujetos obligados es un aviso de privacidad. ¿Ustedes por aquí ven algún aviso de privacidad en las ventanillas de trámite o en las cajas? ¿Lo han visto en alguna oficina de gobierno? ¿Les han enseñado un aviso de privacidad? ¿Los han visto colgados, por ejemplo, que llegan a una caja y está un aviso de privacidad ahí?
Bueno, primero, si no lo han visto es lo mejor porque no han puesto atención, porque es de ley que debe de estar. Segundo, si lo han visto, estoy seguro que nunca lo han leído. ¿Por qué? Porque es aparte de letras chiquitas, es muy largo. Sin embargo, en ese aviso de privacidad está todo, digamos, la parte esencial del por qué yo, persona, estoy entregándole los datos a la ventanilla del ayuntamiento. En ese aviso de privacidad me debe de decir quién es, o sea, soy el ayuntamiento de Tamazula de Gordiano, Jalisco, y voy a recoger tus datos personales para licencia, ustedes saben mejor que yo todos los trámites que hay en el ayuntamiento, y le voy a dar este tratamiento que es exclusivamente para lo que tú ingresaste los datos. Y además te comunico que es posible que pueda transitar tus datos entre dependencias, y además te puedo decir que pueda yo eventualmente transferir tus datos personales a una empresa privada para esto, etcétera. Ahí nos tiene que explicar todo. Y ya sabremos nosotros si entregamos o no los datos, que normalmente ni lo vemos y entregamos, ¿no? Simplemente así. Pero es una obligación que lo tengan. Otra cuestión importante que debe tener el ayuntamiento, hablando de la obligación de proteger los datos personales, es algo que se llama un documento de seguridad, que es justamente un documento donde vamos a plasmar cuáles son nuestras medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas, y así como tener políticas de tratamiento de datos personales. Entonces, es importante que conozcan estos instrumentos, que entiendo deberían de estar, por supuesto, publicados en la página de este ayuntamiento, para que ustedes sepan cómo actuar y qué tratamiento dar a los datos personales. Todo esto son información que se desglosa en 2 o 3 o 4 horas. Entonces, lo importante es que de antemano simplemente lean la ley de transparencia y lean la ley de protección de datos personales, y ya con eso se van a dar cuenta de la magnitud de responsabilidad que tenemos al tener documentos públicos en nuestro poder, en nuestros archivos. ¿Okay? Al igual como les comenté, al ser un derecho humano, así como en acceso a la información las personas tienen el derecho a saber y a preguntar, en el caso de protección de datos personales, al entregarnos a ellas nuestros datos, tienen por supuesto derecho a proteger sus datos personales. Estos derechos se llaman derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición. Estos derechos, cualquier persona puede venir que haya entregado datos personales para cualquier trámite, y puede venir a pedir un derecho de acceso a sus datos personales para saber qué tratamiento les están dando. Puede venir a rectificar sus datos personales, cambio de domicilio, a lo mejor un nombre que no fue correcto, etcétera. Puede venir a cancelar sus datos personales, es decir, ¿sabes qué? Ayuntamiento, ya no voy a hacer ningún trámite contigo, quiero que bloquees todos mis datos, ya no los tengas. Y oposición, que es decir, vengo a oponerme al tratamiento fulanito que le estás dando a mis datos. Es decir, sí, mantén mis datos porque voy a seguir, por supuesto, haciéndome de los servicios del ayuntamiento, pero que para este trámite ya no lo utilices. Son 4 derechos que debe garantizar cada uno de los sujetos obligados. ¿Qué sucede en caso de que no se garanticen estos derechos? ¿Se acuerdan? Se activa la maquinaria del ITEI y las personas pueden meter un recurso de revisión en materia de protección de datos personales, y ahí lo que ya les platiqué, que puede derivar también en multas económicas o en cuestiones ya más graves, ¿no? El ITEI, además de garantizar y de activar estos mecanismos en el caso de los recursos, tiene también la facultad de la verificación. Es decir, puede venir en cualquier momento el ITEI, que hoy no es el caso, y dar una checada a cómo dan el tratamiento. Por ejemplo, yo ahorita puedo decirle al director de protección de datos del ITEI: oye, aquí no hay avisos de privacidad, ¿no? Por ejemplo. Y es una facultad que tiene el ITEI, de oficio, digamos, ¿no? Hay otra cuestión dentro de estas verificaciones, que es cuando una persona se queja. Ya nos sucedió alguna vez que una persona se quejaron del servicio del tren ligero en Guadalajara, porque la maquinita, tienen ellos una credencial tanto para estudiantes, personas con discapacidad y personas adultas mayores. Entonces, lo que hacía esta maquinita cuando pasaban por el tren era que te decía tu situación. Persona con discapacidad. Entonces, lo que hacía es que todo el mundo te volteaba a ver. Entonces, esas personas se sintieron invadidas en su privacidad. ¿Por qué estás exhibiendo que tengo una discapacidad? Entonces, estudiante, discapacidad, tercera edad. A veces para muchas personas un dato sensible puede ser la edad, para mí puede ser el peso. O sea, la sensibilidad tiene que ver con lo que yo creo
que es sensible para mí en el manejo de mis datos personales. Entonces hubo una queja y hizo una verificación el ITEI ante este sistema que había, y ahora lo que simplemente quedó en un BIP para que no exhiba o no te condicione, no te discriminen, no te vean feo. Entonces ese tipo de cosas nosotros hacemos. Y la otra es a solicitud del propio sujeto obligado, es decir, ahorita que va entrando el presidente municipal puede decir, a ver ITEI, te pido por favor, por medio de un oficio, que nos hagas una verificación del tratamiento de datos personales aquí en el ayuntamiento. Y pueden haber hallazgos importantes. Y eso le sirve al ayuntamiento para reconsiderar su gestión de información al interior. Entonces, eso también lo hacemos nosotros. Por supuesto, las medidas de apremio que ya les comentaba. Ya hemos hablado del acceso, ya hemos hablado de la protección de datos personales, pero todo esto está soportado en algo muy importante, pues que básicamente son los documentos, ¿no? En los documentos es donde encuentro la información pública y en los documentos es donde encuentro los datos personales. Pero esos documentos pueden tener cualquier soporte, como lo dije al principio en la definición de información pública, que puede ser un documento en audio, un documento en video, un documento en un oficio, en el convenio que se acaba de firmar o en todos los expedientes que tienen aquí todas las áreas. El elemento común de la transparencia, del acceso a la información, de la protección de datos personales, de la gestión de los municipios es un documento. Y este documento requiere un tratamiento especial que tiene que ver con los archivos. Y aquí ya entramos a la tercera dimensión que les platiqué en un momento: acceso, protección, gestión documental y archivos. ¿Qué tenemos que hacer? Es otra tarea, hay que leer la Ley General de Archivos y la Ley del Estado. Aunque ahorita tiene un problema legal en ciertos artículos de la ley estatal, pero la Ley General nos va a dar las luces de todo. Por supuesto, hay obligaciones para los sujetos obligados en el tratamiento de archivos y por supuesto también tenemos sanciones y tenemos medidas de apremio, ¿no? ¿Qué es un archivo? Dice la ley, es un conjunto organizado de documentos producidos o recibidos por los sujetos obligados en el ejercicio de sus atribuciones y funciones, independientemente del soporte o lugar donde se resguarden. Volvemos al mismo tema, ¿no? Todo lo que tengo yo en papel, en documentos, en cintas, etcétera, son información pública en primer lugar, pero son archivos también y lo tengo que resguardar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un documento? Recuerden que también les dije que todas nuestras atribuciones y el ejercicio de ellas debe de ser documentado. Entonces, todas aquellas cuestiones que documentemos en el ejercicio se llama documento de archivo y debe de llevar un tratamiento de acuerdo a la gestión documental. ¿Sí? No todos los documentos que generamos aquí son documentos de archivo. Eventualmente hay documentos como la ficha de la fotocopia que me dan para… Eso no es un documento de archivo. ¿Por qué? Porque no es algo esencial que estoy haciendo con base en mis atribuciones. Copias de copias de copias también a veces dejan de ser documentos de archivo si no tienen un sello original. Entonces, cuando hay una depuración, lo primero que hay que hacer es ver nuestras atribuciones y ver si los documentos que tenemos corresponden a nuestras atribuciones para poderlas resguardar y darle el tratamiento en expedientes. Para ello, el término de gestión documental que dice la ley se refiere en primer lugar al tratamiento integral de la documentación a lo largo de su ciclo de vida. Ahora le llaman ciclo de vida. Ustedes recuerdan, muchos, digo los que son de mi edad, veo muchos jóvenes, entonces no se han de acordar, o inclusive todavía se habla de que el archivo muerto. Pues les tengo una noticia, está más vivo que nunca, el archivo muerto no existe y no es un zombie. Bueno, en algunas administraciones sí, porque tienen ahí amontonadas las cajas, que más bien parece almacén de documentos que un archivo. Entonces, el término archivo muerto, olvídenlo, ahora tiene un ciclo de vida. Hay archivo de trámite, que es el que tienen las compañeras y los compañeros ahorita que están tratando y sus carpetitas. El archivo de concentración, que es cuando los mandan a lo que espero aquí tengan, que sea un archivo acomodado, que muchas veces termina siendo una bodega, pero es el archivo de concentración, en donde es una fase semiactiva, simplemente es como para ir a consultar. Y el archivo histórico, que después de que este archivo de concentración se hace una valoración técnica por un comité. Este es otro tema también muy grande, que tienen que leer la ley para ver
que se forme aquí el sistema institucional de archivos del ayuntamiento, que se forme el grupo interdisciplinario que tiene que ser integrado por cada una de las áreas. Entonces hay que hacer mucho trabajo en las 3 materias. Y otra obligación que tiene el ayuntamiento es contar con los instrumentos archivísticos. Espero no abrumarlos tanto, pero es importante que este sea un panorama general de las obligaciones que hay que tener, ¿no? Este ayuntamiento debe tener un cuadro general de clasificación archivística, que es lo que nos dice qué tenemos y dónde lo tenemos. Debe tener un catálogo de disposición documental, que es el que nos dice en dónde lo tenemos, hasta cuándo lo tenemos y qué tratamiento le doy. Debe tener, por supuesto, inventarios de archivos y guías archivísticas. Son instrumentos que la ley obliga a todos los sujetos obligados a tener. ¿Vamos bien hasta aquí? Ya vimos tres dimensiones que son importantes que conozcan. Espero no se arrepientan de haber firmado el día primero, pero es bien divertido. Además, como les comentaba al principio, en el ITEI estamos con toda la disposición de apoyar, sobre todo a los ayuntamientos que van iniciando en su gestión, con gente nueva, fresca. Esto a nosotros también nos motiva, porque al final del día son gente que viene con toda la actitud y con un chip distinto, veo mucha juventud. Entonces todo esto ayuda a nosotros para poder ir haciéndonos también de aliados en la garantía de estos derechos, porque muchas veces batallamos con gestiones que ya están muy trabajadas o que ya encontraron mañas, porque sucede y hay que decirlo, no todas las administraciones tienen la misma disposición para trabajar con estos temas que tienen que ver con abrir tus puertas a la información, ¿no? a la gente. Entonces, en este sentido, les quiero comentar que los documentos para la ley tienen prácticamente el valor de un monumento histórico. Así de fácil, y es explícita la ley cuando lo dice, y se los voy a leer para que vean que no les estoy mintiendo. Dice: será sancionado con pena de 3 a 10 años de prisión y multa de hasta 5,000 la unidad de medida de actualización la persona que sustraiga, oculte, altere, mutile, destruye, inutilice total o parcialmente información y documentos de los archivos que se encuentren bajo su resguardo. Y se acuerdan que les dije que es archivo de trámite, de concentración e histórico. Entonces, un archivo de trámite que está aquí se refiere a eso y habla de 3 a 10 años de prisión a quien lo destruya, sin seguir el ciclo de vida. Pero luego dice: será sancionado con pena de 3 a 10 años, o sea, la misma, y hasta 5,000 veces la unidad de medida de actualización, o sea, lo mismo, a quien destruya documentos considerados patrimonio documental de la nación. Es decir, que tiene el mismo valor un documento que acaba de ingresar aquí al archivo de trámite que un acta constitutiva de Guadalajara que se encuentra en el museo y el archivo histórico. El mismo valor, en caso de ser destruido, obviamente. Entonces, de ahí la importancia de la información pública y de los documentos al ser un derecho humano. Hace un par de meses, si no mal recuerdo, el ITEI emitió, ahorita ustedes que van entrando y que todavía están en ese mes en el que tienen para revisar su entrega-recepción, unas recomendaciones. Toda la información ahorita les digo la liga para que puedan encontrarlo, y si no también les doy mi correo electrónico para que me pidan la documentación que requieran. En estas recomendaciones en materia de transparencia y protección de datos personales que tienen que ver con el ejercicio de entrega-recepción, se les hace una serie de recomendaciones a ustedes que son entrantes ahora y que tienen todavía este mes para revisar. Revisar que les hayan dado las contraseñas de las plataformas de transparencia, revisar que no haya solicitudes de información pendientes. Pueden hablar inclusive al ITEI, a las ponencias del ITEI, para ver si tienen algún asunto pendiente, porque muchas veces no recibimos ningún asunto pendiente, pero resulta que el ITEI tenía una solicitud a punto de vencerse, entonces se va a venir la multa, etcétera. Entonces, todas esas cuestiones vienen en estas recomendaciones de entrega-recepción. Me voy a permitir leer alguna nada más para que se den una idea de la importancia de lo que hay que revisar. Dice: para dar claridad a la administración entrante en la distinción de la información generada por la administración saliente en razón del ejercicio de sus funciones y atribuciones, se recomienda revisar si el listado de expedientes de entrega-recepción guarda un orden numérico o cronológico en el que efectivamente exista un expediente consecutivo correspondiente. Es decir, se recomienda que no reciban
información aleatoria, sin orden y sin nada, porque es más difícil para ustedes revisarlo y encontrar hallazgos. En el caso de que se entregue un listado de expedientes que no guarden orden numérico consecutivo, deben asentarlo en el acta que se está haciendo. Revisar si existe información almacenada en diversos formatos como video, audio o digital y si están considerados en la relación que están recibiendo. Solicitar los antecedentes de actas de entrega-recepción anteriores. Se supone que deben tener por lo menos lo que recibieron la administración anterior, para que ustedes también puedan comparar y cotejar la información. Solicitar los documentos que hace constar la remisión relativa al archivo de concentración de cada área, lo que les platicaba de los archivos. En el caso de las unidades de transparencia, pues verificar justamente que les entreguen las claves de la Plataforma Nacional de Transparencia, del CIRES, que son cuestiones que tienen que ver con el ITEI, y por supuesto verificar que no haya solicitudes pendientes. ¿Qué más? Algo muy importante, verificar y documentar si existen acuerdos de concentración. Muchos, ahorita les explico de qué se trata. Algunos ayuntamientos, como ustedes saben, tienen OPDs, que el Instituto de la Mujer, de la Juventud, de Cultura, etcétera. Estos OPDs muchas veces, al ser ayuntamientos pequeños, tienen una estructura mínima, es decir, a veces simplemente el titular del OPD y es toda la estructura que tiene ese sujeto obligado. Normalmente suelen hacer acuerdos de adhesión, es decir, me adhiero legalmente al ayuntamiento ante el ITEI para que el ITEI considere nada más a ese sujeto obligado y el ayuntamiento se hace cargo de las obligaciones de esta OPD que no tiene estructura. Hay que verificar si existen esos acuerdos de adhesión y si son vigentes, o si no existen, ustedes ya valorarán la estructura que tengan. También existen los de concentración. Las obligaciones que tienen algunos los concentro en un sujeto obligado, o sea, puedo concentrar 3 o 4 entidades para que se cree un sujeto obligado o el mismo ayuntamiento las absorbe. Entonces eso lo verifican ustedes porque es importante que actualicen esto ante el ITEI, porque puede ser que a lo mejor ya no exista un sujeto obligado y el ITEI lo sigue considerando así y les llegan solicitudes de información y ni cuenta se dan y ya nada más se dan cuenta cuando les llega el requerimiento de recurso de revisión. Entonces hay que verificar, desconozco obviamente qué encargo tiene cada uno de ustedes, pero sí les recomiendo primero lean muy bien las atribuciones, ahora sí que reconozcan la silla donde se sentaron, qué obligaciones tienen y posterior a ello ver qué obligaciones les toca con respecto a los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. Bueno, pues me dio mucho gusto estar con ustedes y estoy a sus órdenes. En la página del CECIP y ahí ya viene toda la información, inclusive ahí vienen presentaciones para que puedan bajarlas y revisar y estudiar. Es www.itei.org.mx/CECIP, Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y Protección de Datos Personales. Y ahí encuentran toda la información, los correos electrónicos, las extensiones, y estamos a sus órdenes. Muchas gracias y mucho éxito en su gestión. Agradecemos al director del CECIP del ITEI, Manuel Rojas Munguía, por esta capacitación, esta conferencia muy interesante sobre transparencia y protección de datos personales y sobre todo muy útil para ustedes que van iniciando en esta administración. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia, les agradecemos su hospitalidad, hasta la próxima. Gracias. Gracias.